Ok, perfecto. Entonces, hermanos, buenas noches, tengan todos. Hoy, otro martes, continuamos con nuestras clases, nuestra clase número 3 del Evangelio de Juan. Continuamos viendo este fascinante mundo, porque es un mundo aparte del Evangelio de Juan, eh, para poder siempre adentrarnos a lo que es la enseñanza de nuestro Señor. Entonces, vamos a dar inicio, como siempre, a una oración, pedirle al Padre que nos acompañe y que nos ilumine y que abra nuestro corazón a la enseñanza. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre bueno, queremos darte gracias por tenernos aquí reunidos como hermanos en esta comunidad virtual, Señor, en la cual tú eres el protagonista, en el cual queremos conocer más de tu Hijo, Señor, de ese enviado que tú enviaste, Señor, que nos vino a transformar la vida y nos vino a enseñar que el amor es la nueva ley que rige nuestros corazones, y esa ley donde podemos compartir con los hermanos. Te pedimos, Señor, que sigas enviando tu Santo Espíritu, que abra nuestros corazones, nuestra mente, que podamos comprender las enseñanzas, pero sobre todo encarnarlas, Señor, para poder vivir de una manera más libre, feliz y acercándonos cada día más a ti, Señor. Que podamos vivir en comunión contigo, porque el mismo Evangelio de Juan nos dice que la vida eterna es eso, Señor, es conocerte a ti y a tu Hijo, y que podamos entrar en esa vida eterna desde ya. Todo esto, Señor, te lo ponemos en tus manos, ya que tú eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, como les dije, vamos a compartir pantalla. Vamos no sé dónde tengo este mouse, no se me ve. Aquí está. Vamos a compartir pantalla para la presentación. Perfecto. Entonces, como les dije, estamos con el estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a continuar nuestras clases. Vamos a continuar con la clase 3. Esta yo les dije que el Evangelio de Juan no va a ser como lo que hemos visto en Lucas, Marcos o Mateo, que eran cuatro o cinco clases por evangelio. Este nos vamos a alargar un poco. Vamos a probablemente llegar a unas 10 clases, entre las cuales vamos a ver primero lo que es la parte exégesis, o sea, la parte de las intenciones del autor, y intercaladamente vamos a ver la teología, un poco de teología que nos va a ayudar muchísimo seguramente. Hoy todavía vamos a ver un poco el exégesis porque es importante entender, como vimos en los demás evangelios, el tema del autor. El tema del autor de Juan es un tema bien fascinante porque pues por mucho tiempo hemos creído que era Juan, el discípulo del Señor, y hoy vamos a ver probablemente quién lo escribió y como siempre, haciendo análisis interno, vamos a poderlo identificar. La clase de hoy, hermanos, entonces, como les dije, va a ser el problema del autor del Evangelio, y lo vamos a dividir en tres partes. Primero, como siempre, hemos visto, y esto ya ustedes yo creo que ya lo saben, siempre vamos a ver qué dice la tradición, qué piensa la iglesia desde la tradición. Luego vamos a ver un análisis interno, porque muchas de esas cosas que dice la tradición, cuando yo digo la tradición, recordemos que nos remitimos a los primeros padres. San Ireneo de León, por ejemplo, San Agustín. ¿Qué decían ellos? Recordemos, y no es que estemos desmintiéndolos, y esto quiero aclararlo bien, no es que estemos desmintiendo a los primeros padres. Recordemos que ellos hacían exégesis con las herramientas que tenían. Es muy diferente la exégesis que se hace hoy en siglo XXI, 2023, a la que se hacía en el año 385 cuando estaba San Agustín, o incluso en el año 180 cuando estaba San Ireneo de León. Entonces vamos a ver cuáles son las tradiciones, qué opinan ellos y por qué nosotros pues no las aceptamos. Y luego vamos a hacer un análisis interno, como hacemos siempre, para ver quién es el autor del Evangelio. Y por último, una conclusión que esa ya va a ir quedando más claro todo. Entonces, como les dije, al igual que los sinópticos, porque recordemos que tanto Mateo, Marcos, Lucas, es la tradición la que les coloca, las que les asigna un escritor. ¿Por qué? Porque no sabemos quién escribió. En todo caso, el que puede ser más real, y como lo pudimos ver en la clase de Marcos, es el mismo Marcos, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque Marcos era un autor secundario, no había necesidad de darle realce, como posiblemente se le dio a Mateo o como posiblemente se le da a Lucas, un sustento apostólico. En el caso de Marcos no era así. En el caso de Juan, la tradición nos cuenta muchas cosas. Y es que como ya sabemos, la tradición de pronto le atribuyó los nombres. Por ejemplo, recordemos este nombre, Papías. Papías de Hierápolis siempre es el que aparece en todas estas partes.
Papías de Hierápolis fue el primero en atribuirle el nombre al Evangelio de Mateo. Recordemos que Papías decía que había un evangelio que estaba escrito en arameo, en hebreo, perdón, en la lengua del Señor. Y hoy sabemos que nunca no ha aparecido ese evangelio, no hay más menciones que las de Papías. Entonces sabemos que no fue así, pues. ¿Por qué? Porque cuando agarramos el texto, de aquí tengo el texto en griego, todo el Nuevo Testamento, esto se les recomendaría en algún momento que lo puedan comprar. Este es el texto del Nuevo Testamento en griego y abajo dice la letra en español. Cuando agarramos el texto en griego, es imposible que una palabra al venir del hebreo dé lo mismo que el griego. Si se hace la traducción al hebreo, el significado cambia en muchas palabras. Entonces, hoy sabemos y sabemos que todo el Nuevo Testamento se escribe en griego, no en hebreo. Entonces, esa hipótesis se fue desestimando como lo vimos en el Evangelio de Mateo. En el caso de Marcos, también fue Papías de Hierápolis para el año 130. En el caso de Lucas ya no fue Papías de Hierápolis, si se recuerdan, hablamos del canon de Muratori y hablamos de Muratori, cómo él había descubierto en una biblioteca este canon, en el cual era la primera vez que se mencionaba a Lucas, y habíamos hecho todo el análisis interno para ver si realmente era este Lucas que dice Filemón, que era el acompañante de Pablo. Entonces, eso lo pudimos ver en los sinópticos. En el caso de Juan, esta atribución se demoró un poco más. El Evangelio de Juan, como sabemos, se terminó de escribir para el año 100. Como pudimos ver en la última clase, el Evangelio de Juan probablemente se empiece a escribir para el año 70-75 en diferentes redacciones. Yo les dije que la siguiente clase, que es esta, les iba a explicar un poco más cómo fue ese proceso, porque hubieron varias etapas en la que hoy hay un gran consenso con respecto a la escritura. No es que fue de golpe para el año 90 y 100, sino que fue un proceso en el cual probablemente el evangelista, que no es Juan, escribe ya empezando el 70-75, luego él muere y luego hay un discípulo que la comunidad empieza a llenar con reflexiones de este discípulo hasta la última redacción que lo hace la iglesia madre en aquel momento, así como pudimos ver en la clase primera, en la clase segunda, que habían creado la primera carta de Juan, por ejemplo, y ahí me decía algo. Rafa me escribía en estos días y me decía que tal vez me había equivocado en decir que la primera carta de Juan había salido como una contraposición, o sea, no es que era, no es que había que obviar el Evangelio de Juan. Entonces, claro, lo que dice Rafa tiene toda la razón. La primera carta de Juan no es que viene a quitar el Evangelio, lo que viene es a hacer unas aclaraciones para poder entender mejor el Evangelio, para no caer en el camino gnóstico, como pasó con los demás hermanos, con los que estuvieron en el tiempo de Jesús, perdón, en el tiempo del Evangelio, que cayeron en el territorio gnóstico. Entonces, la primera carta de Juan lo que nos viene a enseñar a nosotros es por dónde no desviarnos, por dónde no perdernos para entender el Evangelio de Juan. Entonces, no es como un agregado adicional. Luego, cuando se revisan los primeros padres de la iglesia, por ejemplo, Papías de Hierápolis, no aparece mencionado el Evangelio de Juan. Tiene que pasar casi hasta el año 180, a finales del siglo II, cuando se empieza a aparecer la primera referencia, y viene a ser este señor Ireneo de León, como hemos podido hablar un poquito de cosas. Vamos a ver un poquito más de esto. En el siglo II, grupos gnósticos, como sabemos, se apoderaron de él, ya para el año 95, 100 por ahí, y empezaron a citarlo ampliamente. Entonces, cuando estos grupos se apoderan de ellos, eh, este evangelio que ya se escuchaba, o sea, la iglesia madre, la comunidad madre ya sabía que había un evangelio que hablaba del Señor Jesús, pero como estos grupos gnósticos lo utilizaban en sus prédicas, por decirlo así, o en sus enseñanzas, entonces no le paraban mucha bola. Por ejemplo, para el año 140 había el más grande, probablemente gnóstico de la antigüedad, que era Basílides, lo citaba por toda Alejandría. Decía él es que los gnósticos son bien interesantes. Decía él que él tenía revelaciones que se las daba el apóstol Matías,
de parte del Señor. Entonces él era la voz del apóstol Matías para mostrar cómo había esa figura del revelador, ese que recibía enseñanzas secretas, el cual él debía impartirlas a ciertas personas. Entonces Basílides en sus escritos aparece siendo el primer gran gnóstico. Luego hay para el año 150, está datado más o menos, se escribe la gran biblioteca de Nag Hammadi en Egipto. En la actualidad se descubrió en el año 1945, se logró entender, bueno, se encontraron 13 códices, de los cuales habían 52 libros gnósticos. Pero en esos 52 libros gnósticos y entre las referencias de los primeros padres, se sabe que eran 71, pero esos otros 19 no se encontraron. Esto es en Nag Hammadi. Luego está el siguiente, en el 155 está Montano. Montano era de Frigia y este era el fundador del montanismo. Él decía que él era la voz del Paráclito. Imagínense esto. Él decía que el Espíritu Santo, o sea, el Paráclito venía y le hablaba a él. Él entraba en éxtasis y se levantaba y levitaba y toda la cuestión y decía, me ha dicho esto el Espíritu de Dios. Entonces, vuelve a la imagen de la figura de un revelador, de una persona a la cual le vienen visiones o le vienen, entra en éxtasis para poder mencionar estas cosas. Desde aquel momento ya se miraba mal a ese tipo de gente, porque este se creía la voz del Espíritu. Entonces Montano fue muy famoso por esas cosas. Luego aparecía para el año 160 Teodoto, que Clemente de Alejandría fue uno de los que más lo atacó, porque en ese tiempo los primeros padres de la iglesia le dan duro a los herejes, los consideran herejes. Recordemos que ellos son los que le ponen el nombre de gnósticos y como una especie de nombre peyorativo, entonces, o despectivo. Entonces, los primeros padres lo citan mucho a Teodoto. No se sabe mucho más que las referencias de Clemente de Alejandría. Y este Teodoto decía que él era la voz de Cristo, que él era el mismo Cristo que se había encarnado nuevamente. Y decía que él era una entidad, era como un diosito menor, perdón, decía que Jesús, perdón, recordemos que Cristo, o sea, el Señor Jesús, pues voy a mencionarlo así mejor para no confundirnos. Cristo o Jesucristo era un Dios pequeño que estaba en el cielo con Dios y que en el bautismo, en ese momento, cuando bautizan a Jesús, viene Cristo volando y se mete en el cuerpo de Jesús. Y ahí, puf, se unen las dos naturalezas, la divina o la que vive en el Espíritu, allá Cristo y Jesús terrenal, por medio de la unción del Espíritu. Entonces decía que ese Cristo que había venido traía la gnosis, o sea, el conocimiento y nos venía a salvar. Entonces, como vemos, habían muchos que se mencionaban ya para ese tiempo. Luego estaba Ptolomeo también, que era otro de los gnósticos famosos del año 160. Vamos a ver, espérenme, se me salí de aquí. Ok. Era uno de los gnósticos más destacados en Roma. Este fue el que más estuvo en la parte de Roma. Ahí aparecieron también Heráclito. Este apareció por la parte de Italia, era de los más famosos de Encrátita, Italia. Esos son más que todo son datos para que vayan viendo cómo habían muchos autores que mencionaban este evangelio, a lo cual todos esos tenían esa misma línea de que había un revelador, de que había un mensaje secreto, de que había algo que venía expresamente a ellos y que solo ciertos grupos de personas podían tener mediante un conocimiento. Luego estaban para el año 180 los valentinianos, que estos eran los de Valentín, los que se conoce como Valentín, venían de la línea de Valentín. Y estos eran los que se les decía que eran un poco gnósticos porque con el libro que caminaban todo el tiempo, o sea, el libro que estaba en la mesita de noche o el que caminaban en su mochila era el Evangelio de Juan. Entonces eran los que más citaban el Evangelio de Juan y de ahí sacaban sus enseñanzas gnósticas. También estaba en Roma. Y luego en el siglo II estaban los carismáticos. No lo confundamos con la corriente nuestra. Los carismáticos del siglo II tienen mucho que ver con los espiritualistas, con los que peleaba Pablo, no Pablo,
los que peleaban los discípulos de Pablo cuando hablan en Éfeso, en la carta a los Efesios o en la carta a los Colosenses, esos espirituales se vienen transformando después y se convierten en los carismáticos, que eran los que decían que eran la voz del Espíritu Santo y que se fue difundiendo por toda Roma. Y se avanzaban en el Evangelio de Juan para, para fundamentar sus doctrinas sobre el Espíritu Santo. Ya imagínense, ese siglo, esta gente trató de distorsionar el mensaje del evangelista Juan. Es por eso que cuando vimos las cartas de Pablo, si se recuerdan en 1 Corintios, cuando le preguntan cuando el problema que tiene Pablo, estoy tratando de darle una idea de cómo eran los carismáticos de aquel tiempo. Había mucho oración en lenguas. Entonces vienen, y Pablo tiene que contrarrestar eso porque muchas de esas cosas, según Pablo, según nos cuenta primera carta a los Corintios, eran mucha emotividad. Y entonces él viene y dice que si hay uno hablando de lenguas, pues tienen que haber dos traductores para reducir el montón de gente que estaba viviéndose de la emotividad. Algo similar pasaba con los carismáticos del siglo II. Todas estas corrientes son los gnósticos, son la gente que malinterpretó el Evangelio de Juan. A raíz de esto aparece una corriente que empezó a rechazarlos. Era tanto el rechazo que esta corriente se metió en la iglesia madre y empezaron a no querer aceptar el Evangelio de Juan. A pesar de que ya para el siglo 100 ya la iglesia madre lo había aceptado, pues ya la iglesia madre había hecho los cambios. Estos se conocen como los álogos. Álogos, a es un prefijo que significa no, y logos es el prefijo palabra. Entonces es los no palabras, los álogos, estaban en contra de lo que era el Evangelio de Juan. Este era un presbítero romano, Cayo, que fue el que lo fundó. Y, eh, y este señor escribió mucho perdón, este señor dijo que era parte de una herejía lo que estaba pasando y les empezó a dar el nombre, empezó a buscar a un judío que se llamaba Serino, decía que él era el que había fundado esta línea, pero pues la idea era erradicar todo lo que tenía que ver con el Evangelio de Juan. Acá, continuando con esta parte, ya aquí hemos visto un contexto más o menos de cómo se fue fraguando el Evangelio de Juan. Estos son los carismáticos. Pero viene alguien sumamente inteligente para el año 180, que se conoce como Ireneo de León. Ireneo de León lee el Evangelio de Juan, se da cuenta de la riqueza que tiene el Evangelio de Juan y dice, este Evangelio no puede quedar perdido, no se puede perder. Entonces, él viene y él quiere salvar este buen Evangelio. Pero, como hemos visto en los otros evangelios, había que darle un nombre, había que poner que alguien de peso había redactado el Evangelio. Entonces, él viene y se da cuenta que no se lo puede atribuir a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro aparece a la par del discípulo amado, aparece junto con el discípulo amado. Tampoco se lo puede dar a Andrés. ¿Por qué? Porque el Evangelio habla de Andrés. Y Andrés nunca dice, yo hice esto, no, sino que habla de Andrés porque aparece en el Evangelio. Entonces tampoco se lo puede dar a Andrés. Luego, para el tiempo de Santiago, como ya sabemos, ya había muerto para el año 60. Pues tampoco se lo puede dar a Santiago. Entonces solo le queda a alguien y es Juan. Entonces, Juan, perdón, recibe el nombre del evangelista. El evangelio, perdón, el nombre de Juan. Entonces, en el año 185 es Ireneo de León cuando empieza a mencionarlo como el Evangelio de Juan. Y en uno de sus libros contra las herejías, dice lo siguiente: a continuación, Juan, el discípulo del Señor, el mismo que descansó sobre su pecho, publicó también el Evangelio durante su estadía en Éfeso. Entonces, recordemos que para la tradición, Juan fue el más jovencito de los discípulos del Señor, que al final duró muchísimos años más. Si vemos la película, hay unas películas buenas ahí, y hablan de un viejito que está en Patmos, escribiendo el Evangelio de Juan y a la vez las cartas del Apocalipsis, que está preso en Patmos escribiendo las cartas del Apocalipsis.
y se creía que este mismo señor, que era el discípulo del Señor, era el que había escrito el Evangelio de Juan. Entonces, desde aquí, desde el año 185, con Ireneo de León, en esas ganas de rescatar el Evangelio, en esas ganas de meterlo, yo creo que fue una genial idea, es cuando se empieza a mencionar el nombre del evangelista Juan. Entonces, gracias a los aportes de Ireneo, se le dio el respaldo apostólico. Recordemos que los evangelios, para poder entrar al canon o ser parte de ese grupito, tenían que tener un respaldo apostólico. Y el evangelio de Juan, al tener el nombre de Juan, según una tradición que encontró este Ireneo de León, que decía que Policarpo, a Policarpo un discípulo le había contado y Policarpo le había pasado la información a Ireneo de León. Entonces, a raíz de esa tradición que se fue llegando ahí, se le dio el respaldo del nombre de Juan. Le otorga la misma autoridad de los tres sinópticos. Es más, al ponerle el nombre de Juan, le da una autoridad mayor a la de Lucas y de Marcos. ¿Por qué? Porque Lucas y Marcos nunca fueron discípulos del Señor. Entonces, para en aquel tiempo, ver que Juan sí era discípulo del Señor, al igual que Mateo, se le daba muchísima importancia, tanto más que los evangelios de Marcos y de Lucas. A partir de esa tradición de San Ireneo, el nombre del evangelio de Juan fue unánime, pues toda lo que fue la cristiandad aceptó el nombre de Juan hasta entrados el siglo XVIII, como ya hemos visto. Esta postura se mantuvo en toda la antigüedad y la Edad Media. Esto, por eso les decía hace un momento, para que Juan pudiera llegar a escribir el Evangelio de Juan allá al año 100 y después el Apocalipsis, se tuvo que pensar que Juan era el discípulo más joven. Y entonces cuando lo escribió, era un anciano que escribía el Evangelio. Por eso cuando vemos la fiesta litúrgica del evangelista, pues de Juan, decimos apóstol y evangelista, porque todavía se sigue la tradición. Pero como les dije, con los estudios críticos de los evangelios para el siglo XVIII, con la entrada de iluminación, como iluminación francesa, como hemos visto en los tres evangelios pasados, es aquí donde ya esta hipótesis pues no se logra mantener. Y es ahí donde se comienzan a hacer los análisis internos. Tal cual hemos visto en los tres evangelios pasados, lo mismo pasa con el evangelio de Juan. Se comienza a hacer un análisis interno a manera de que logre contestar de una mejor manera quién fue el evangelista. Esto es bien importante. A veces uno dice, no, es que fue Juan y hasta ahí muere. Y se acaba, pues. Pero no, porque ya vamos a ver todo este análisis que vamos a hacer en este momento, cómo vamos a ir pasando pasajes por pasaje, vamos a ir viendo un montón de cosas que de repente no las sabíamos. Y nos van a poner a pensar un montón de cosas en nuestras prédicas, pues porque al hacer esos análisis internos y al encontrar la comunidad, el autor, encontramos muchas cosas. La comunidad juánica le atribuye al autor el nombre de discípulo amado. Este es bien importante. Miren lo que dice el capítulo 21-24. Este discípulo, o sea, yo le puse el amado, es el que da testimonio de las cosas que ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Recordemos el nosotros, que era cuando yo hablaba de las diferentes redacciones. Y aquí dice el discípulo, este discípulo amado. Pero hay un problema, y es que el Evangelio de Juan nunca nos cuenta quién es el discípulo amado, ¿sí? Y esto lleva a muchos estudiosos al día de hoy todavía, muchísimos, y gente muy preparada, a decir que el Evangelio, el discípulo amado es una figura simbólica, una figura que muestra la altura o cómo debe ser un discípulo del Señor Jesús. Pero con esto, pues nosotros nos vamos a tirar por la otra corriente, porque es bien sencillo solo de decir, no es que es un símbolo que muestra cómo debe ser el discípulo, correcto. No, nosotros vamos a ir por el lado más difícil. Vamos a ir a ver quién era este discípulo amado. De entrada les digo, no vamos a saber el nombre, pero vamos a poder acercarnos a propuestas de mucho consenso. Se ha dado muchas propuestas, entonces la primera, como les dije yo, la propuesta que decía San Ireneo de León era que este discípulo amado era
el hermano de Santiago. Eran los de los Boanerges, que llama el Evangelio de Marcos. Decía que ese era el Juan, el hijo de Zebedeo. Entonces, esa fue la primera postura, que el discípulo amado era ese Señor. Los defensores de esta postura creen encontrar el respaldo. ¿Por qué? Porque este Juan nunca aparece en el Evangelio. Esto hizo pensar, por ejemplo, a San Agustín, que él no quiso nombrarse o no quiso aparecer por modestia aparte. Pues, o sea, él era como que solo redactaba, pero él no quería aparecer como para despistar que él había sido el escritor. Aparte que ese señor Juan era de los preferidos. Recordemos que Juan aparece en la transfiguración, aparece, es de los discípulos que el Señor lleva a la transfiguración, con Pedro, Santiago y Juan. También aparece en Getsemaní cuando el Señor está rezando y que caen como gotas de sangre, cuenta Lucas. También cuando va a curar a la hijita de Jairo, que, que ya le dicen, no molestes al Señor en Marcos, y él le dice, ten fe, sígueme. Entró a la casa, dicen que el Señor entró a la casa, y entrando a la casa todos les empezaron a reír de él y le dijo, sácalos. Y en eso llamó a sus discípulos, llamó a Santiago, a Juan, a Pedro y a Jairo y a la mamá de la niña. Entonces, este era como que dice, del grupito selecto que tenía el Señor. Entonces, por eso San Ireneo de León usaba esa postura y decía que este Juan era el adecuado, pero esta postura ya no la aceptan los estudiosos. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que Juan y Santiago murieron antes del año 70. Te van a decir, ¿cómo, Roger? Pues hay un pasaje en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, entre los versos 35 y 40, que nos lo cuenta. Miren lo que dice el texto. Se le acercaron a él Santiago y Juan, los hijos del Zebedeo, y le dicen, Maestro, queremos que nos concedan lo que te pidamos. Él les dijo, ¿qué queréis que os conceda? Ellos le respondieron, concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús le dijo, no saben lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber o ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos respondieron, sí, podemos. Jesús les dijo, la copa que yo voy a beber, la copa que yo voy a beber, si la bebiereis, y también seréis bautizados, si la beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con el que yo voy a ser bautizado. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda eh, no es una cosa que yo pueda concederles, sino que es para quien está preparado. Entonces, acá, cuando Jesús le dice, la copa que voy a beber y el bautismo que voy a tener, él está hablando de la pasión. Entonces, los estudiosos dicen que este texto lo que nos muestra es que Santiago y Juan murieron crucificados, igual que el Señor. Es por eso que ponen en boca de Jesús una profecía, recordemos las profecías post-eventum o post-pascuales, en las cuales ya se conocen los hechos. Y esta gente lo que está mostrando es que estos dos murieron antes del 70. Recordemos que Marcos escribe para el año 70. Entonces, es imposible que este Juan el hermano, el hijo del Zebedeo y el hermano de Santiago haya escrito haya sido el discípulo amado. Hoy ya es una postura que ya no se utiliza a raíz de este análisis que se hizo. Otros sugirieron que el discípulo amado era Lázaro. ¿Se recuerdan de Lázaro, el del capítulo 10? El que tenía 4 días de muerto y Jesús se había quedado en una fiesta y cuando llegó ya había muerto y él lo resucitó y le dice el que cree en mí y habla de la resurrección. Entonces dicen que Lázaro pudo haber sido. ¿Por qué dicen que Lázaro pudo haber sido? ¿Por qué? Porque en el capítulo 11:3 las hermanas enviaron a decir a Jesús, Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo, recordando a Lázaro, o sea, Lázaro el querido del maestro. Luego en 11:36, cuando Jesús llora porque encuentra a Lázaro muerto y llora por las hermanas, dicen los judíos, mira cómo lo quería. Luego en 11:34-35, cuando dijo, ¿dónde lo han puesto? Le respondieron, Señor, ven y verás. Jesús se echó a llorar. Entonces decían, mira cómo lo querían, que se llora por Lázaro. Y hay otra bien interesante que es más adelante, que es la del 7 al 8, que es que le dicen que Jesús en Judea había sido apedrado. Y entonces le dicen, vamos a ver a Lázaro, volvamos a Judea, dice Jesús. Y le dicen los discípulos, Señor, pero ahí quieren apedrearte, vas a volver. O sea, no le importaba morir a Jesús con tal de ir a ver a su amigo Lázaro. Entonces muchos
llegaron a pensar de que Lázaro había sido el discípulo amado, pero hoy sabemos que hoy sabemos que esto es imposible, eh, debido a que recordemos que Lázaro es una figura teológica eh, y no histórica. ¿Por qué? Porque Lázaro solo haciendo los análisis de utilizando los criterios de historicidad nos damos cuenta de que este pasaje nunca sucedió. Aparte que el discípulo amado estuvo en la última cena y Lázaro no estuvo. Eh, entonces, todas estas cosas hacen pensar que Lázaro era imposible que pudiera ser el discípulo amado. Entonces, es otra de las cuestiones de las que ya vamos sacando, vamos descartando personas. Y la otra que les decía yo es que ha sido una figura simbólica, como les decía, que muchos teólogos, yo cuando estudié el Evangelio de Juan con este señor, con Manuel, Manuel mantiene esta postura de que el discípulo amado es una figura simbólica. Supone que la figura del discípulo amado es una creación ficticia para presentar el ideal del discípulo amado. Y desde esa línea lo vamos a ver también, no lo vamos a ver hoy, pero sí cuando veamos el discipulado o el modelo de discípulo desde el discípulo amado, vamos a ir viendo cómo se van, en esas 6 acciones, cómo se va cumpliendo la escritura, cómo se va cumpliendo todas las bendiciones que Jesús le da al discípulo amado, para mostrarnos cómo debemos hacer, cómo debemos ser nosotros como discípulos también. Difícilmente el autor, y aquí son de las cosas que dice los especialistas, que es muy difícil que el autor vaya a inventar esta imagen. ¿Por qué? Porque sería inventar una imagen que quitaría mucha credibilidad al ministerio de Jesús. Y si lo que se quería, recordemos que los evangelistas muchos quieren dar historicidad al ministerio de Jesús, y si se quería dar historicidad al ministerio de Jesús, era imposible que esta figura fuera una figura ficticia, y eso llevó a otros estudios. Entonces se empezó a hacer un análisis interno, como les venía diciendo hace un momento, y se logró descubrir quién probablemente o cómo probablemente haya sido el discípulo amado. Esto nos lleva a la postura actual. Podemos sacar características del discípulo amado. ¿Cómo era? Y eso lo vamos a ver en este momento. Vamos a sacar 6 características. La primera es que era un judío, era de origen judío. ¿Por qué? Porque conoce muy bien el Antiguo Testamento, conoce además muchos ritos y costumbres que ocurrían en Palestina, como por ejemplo las bodas de Caná, cuando dice que habían 6 tinajas dedicadas a la purificación de los judíos, para recordar que el judío antes de comer, y cuando venían de los mercados, tenían que lavarse desde la punta del dedo hasta el codo. Entonces, y en esas tinajas de piedra solo estaba destinada a la purificación, o sea, a la limpieza de ellos. Entonces, él conoce esos ritos. Aparte que conoce, cuando está la samaritana hablando con Jesús, que los judíos, en boca de la samaritana dice que el judío no se lleva con él, perdón, sí que los judíos no se llevan con los samaritanos. ¿Por qué? Para recordar ese cisma que hubo después de Salomón, donde se separaron las 2 tribus. Entonces, a raíz de eso y que unos son gobernados por Asiria y otros por Babilonia, y los asirios le empiezan a meter un montón de gente pagana y los samaritanos en vez de mantenerse puros, lo que hacen es mezclarse y luego llegan a tener hasta 5 dioses. Entonces, todas esas creencias, porque realmente hoy sabemos que no fue tan así como cuentan esos relatos de crónicas, pero no fue tan así. Entonces, ese rechazo lo cuenta el evangelista. Aparte, otra de las leyes especiales de la circuncisión, este es cuando Jesús le reclama que por qué un sábado sí circuncidan, pero por qué él no puede sanar un sábado. Entonces, ahí él hace esa recordanza de que la circuncisión viene de este Abraham, que no le había dado Moisés. Entonces, todo eso él lo conoce muy bien. Aparte, la forma de enterrar a los muertos, cuando entierra a Lázaro, que dice que estaba lleno de vendas, para comentar cómo era el ritual. Recordemos que el judío tenía 6 pasos para enterrar a un difunto. Otra, que los judíos tampoco entraban al pretorio, que era donde estaba Pilato, donde él impartía justicia, para no contaminarse. Es por eso que Jesús sube solo ahí y no hay nadie
¿Por qué? Para no contaminarse. Todo eso lo conoce. Entonces se puede decir que era de origen judío. Luego, que era un ex discípulo de Juan el Bautista. Esto es bien interesante. Ya sabemos y creo que ya estamos claros de que es bueno recordarlo, de que los primeros cristianos tuvieron muchos problemas con las comunidades de Juan el Bautista, que lo vimos en el Evangelio de Lucas y lo vamos a seguir viendo en el Evangelio de Juan. En la próxima clase, cuando hagamos la estructura del Evangelio de Juan, vamos a ver cómo el prólogo tiene 3 versos ahí que utiliza Juan para explicar que Jesús es mayor que Juan. Pero no lo deja, no lo quiere dejar tan mal parado. O sea, sí lo deja mal, en comparación con Lucas lo deja un poco mal parado, pero este trata de tocar con cautela a Juan el Bautista. Es por eso que trata con cierto respeto, como por ejemplo en el capítulo 1 de Juan, en el verso 6, dice que Juan es un enviado de Dios. Luego dice que Juan conoce la preexistencia de Jesús. Luego dice que menciona a los primeros discípulos de Jesús. Y esto es bien interesante. Miren lo que dice. Solo el Evangelio de Juan muestra que Andrés y el otro discípulo, Natanael, eran discípulos de Juan el Bautista. En ese lapso, aquí es una cuestión de que después del bautismo, Jesús se quedó un tiempo con Juan el Bautista y cuando agarran, se lo voy a contar así rápido, cuando agarran a Juan el Bautista y se lo llevan preso es cuando Jesús se desliga del grupo de Juan el Bautista y ahí se logra traer unos discípulos. Entonces, este, este evangelio nos muestra que Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Es por eso que Andrés sale tan bien parado siempre, y lo vamos a ver más adelante, cuando, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, cuando lo ponen contrario a Felipe. Felipe lo que le dicen es, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? Y, y Andrés lo que le dice es, hay un muchacho con 5 panes y 2 peces. Entonces, es un tipo de liderazgo diferente, un tipo de liderazgo proactivo. Y se entiende desde el Evangelio de Juan que gracias a Andrés hay un Pedro, porque fue Andrés quien le presentó a Pedro al Señor. Entonces, imagínense cómo la figura de Andrés está casi por encima de Pedro. Y todo eso son conflictos que se logran ver desde el Evangelio, pues. Entonces, muestra cómo muchos de los discípulos de esta comunidad venían de Juan el Bautista. Otro de los características que tenemos son que ese señor no era Galileo, o sea, no era como los otros 12. Recordemos que el discípulo amado era un discípulo de Jesús, no de los 12, sino que era un discípulo que estuvo ahí. Hay un sacerdote, Santiago Guijarro Porto, que él explica que Jesús tuvo como círculos concéntricos de discípulos. Estaban los estáticos, estaban los sedentarios, se me van los otros nombres. Entonces él va explicando cómo pudo llegar a tener tantos discípulos que eran discípulos en los cuales unos que solo se encontraban, es bien bonito ese texto, lo voy a tratar de buscar y se lo voy a pasar, en el cual solo se encontraban con Jesús cuando Jesús pasaba por ahí. Otro tipo de discípulo es el que andaba con el Señor en todos lados. Entonces es bien interesante porque nos hace ponernos en nuestra perspectiva como discípulo del Señor. Entonces, que no era Galileo como los otros 12. ¿Por qué? Porque no conoce muy poco las tradiciones en Galilea. Entonces, solo lo menciona en 4 ocasiones. Recordemos que para el evangelista Juan, Jesús todo el tiempo está en Judea. Solo sube 3, 4 veces a Galilea, pero de ahí todo el tiempo está en Judea. Contrario a lo que sucede en los sinópticos, que todo el tiempo está en el norte y después, ya solo en la parte final, es que baja a Judea. ¿Cuándo lo ponen en Galilea? En la boda de Caná, en la curación del hijo del funcionario, o sea, el segundo milagro, el segundo signo, perdón, signos son, que la vamos a ver en la siguiente clase también. La multiplicación de los panes, cuando camina sobre las aguas. Estas cuatro escenas son las únicas que él coloca en Galilea. Conocía muy, muy poco. Y aparte que nunca menciona que Jesús tuviera discípulos en Galilea. Pero sí menciona que Jesús tuviera discípulos en Judea. Esto es bien interesante porque solo él lo menciona. Por eso es que muchas cosas de las que hoy se sabe del Jesús histórico
del tiempo de Galilea, de Judea, se sacan del Evangelio de Juan porque son bien difíciles, se utilizan varios criterios como el de dificultad. Entonces, desde ahí se logra entender que Jesús sí tuvo discípulos en Galilea, en Judea. Probablemente los tuvo después de la cena, después en la última parte de su vida, en ese último tiempo que él estuvo en Jerusalén antes de morir. Y donde nos dice el Evangelio de Juan. Miren lo que dice capítulo 4, versos del 1 al 3. Cuando Jesús se enteró que había llegado a oído de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, abandonó Judea y volvió a Galilea. Es interesante esto. Solo el Evangelio de Juan muestra que Jesús bautizaba, para ponerse a pensar. Imagínense, para ponerse a pensar esto. Solo el Evangelio de Juan muestra que Jesús bautizaba. Después nadie, ningún evangelio muestra que Jesús bautizaba. Y nos dice que tenía discípulos en Judea y se regresó a Galilea. Otro pasaje que nos muestra el Evangelio de Juan es que en el capítulo 7 es que se acercaban las fiestas judías de las tiendas. Este es un pasaje bien duro. ¿Por qué? Porque muestra ese recelo o esa lucha que Jesús tuvo con sus hermanos carnales. Se acercaban la fiesta judía de las tiendas. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Mostrando que Jesús en Judea hacía obras, tenía discípulos. Entonces esto los mandan, pues, enojados lo mandan para allá. Entonces nos muestra indicios de que Jesús tenía discípulos en la parte de Judea en Jerusalén. Otro de los puntos importantes, punto 4, es que este discípulo era de Jerusalén. Entonces, casi todo el evangelio, como les dije, lo tiene centrado en Jerusalén. Y lo menciona Jesús en diferentes partes que hoy, ya les voy a contar esa parte, que hoy sabemos que sí pasa, que sí existieron. Por ejemplo, la piscina de Betzatá, cuando Jesús cura al cieguito. Eh, Esta piscina, solo el Evangelio de Juan la muestra y estaba en Jerusalén. La piscina de Siloé, perdón, la de Siloé es la que cura al cieguito de nacimiento. La piscina de Siloé, luego estaba el pórtico de Salomón, cuando habla con los griegos, la torre del Cedrón y el lisóstros, el litostrosos, es el piso del pretorio, donde estaba Pilato y donde Pilato impartía justicia. Todas estas cosas, solo alguien que vivía en Jerusalén las conocía, por lo cual ninguno de los otros evangelistas las menciona. Y hay algo más interesante, y es que la voy a buscar, yo se la voy a mandar también esta. Hay un historiador, hace poco encontraron la piscina de Siloé, y él empieza a narrar que ahí fue donde Jesús hizo el milagro del cieguito de nacimiento y toda esta cosa. Entonces, todas estos lugares, la arqueología hoy los comprueba, como que sí existieron. Entonces, ¿qué dice? Que este discípulo tuvo que ser de la zona de Jerusalén para poder conocer todos estos espacios. Quinto punto, que no compartió el principio de la vida de Jesús, sino que lo compartió ya la parte final. Como les dije, probablemente en la última instancia que tuvo en Jerusalén. ¿Por qué? No aparece a lo largo de todo el Evangelio. Recordemos que en la siguiente clase lo vamos a ver más claro. Yo solo les he dicho nada más, el libro del Evangelio de Juan se divide en dos partes grandes, del 1 al 13, que se conoce como el libro de los signos, y del 13:33 en delante hasta el 21, que se conoce como el libro de las glorias. En la primera parte, que es el libro de los signos, nunca aparece el Evangelio de Juan, sino que, perdón, el discípulo amado, sino que ya aparece del capítulo 13 en delante. O sea, desde la última cena, cuando Jesús se levanta para la última cena. Ahí aparece 6 escenas, aparecen eso. Otro de los puntos importantes es que probablemente tenía alguna relación con el sacerdocio del templo, o sea, que era de la línea saducea. ¿Por qué? Porque todos los recuerdos de Jesús en esa parte del segundo libro, del libro de las glorias, están muy relacionados con el templo y sus fiestas. Aparte que gran parte de las escenas transcurren en los alrededores del templo, casi todo el tiempo. Y otra cosa que él ambientaliza las fiestas a las que Jesús va con sus sermones, tiene mucho que ver con las fiestas judías. Entonces todo eso hace pensar de que probablemente tenía una raíz saducea.
aparte que era judío. Aparte que lideraba una comunidad, y este es bien importante, lideraba una comunidad distanciada de la iglesia oficial. Recordemos lo que les expliqué en la clase pasada. Esta comunidad del discípulo amado no era parte de la comunidad oficial, sino que hasta después, cuando empezó a pedir ayuda, cuando se estaba distorsionando por los gnósticos. ¿Por qué? Porque en las escenas que se crearon con su figura siempre está en oposición a Pedro. Probablemente esta comunidad se sentía relegada, se sentía que no era aceptada por la comunidad, por la iglesia madre, llamemos iglesia madre. Entonces, al sentirse relegados, ¿qué es lo que hace uno? Tirarle al líder. Entonces, por eso muestra el discípulo amado siempre por encima de Pedro. En las 6 escenas está el discípulo amado por encima de Pedro. Como les dije, en las 6 escenas aparece superior. Por ejemplo, en la última cena, el discípulo amado reclina la cabeza sobre el pecho de Jesús, mostrando una intimidad con el maestro. En cambio, Pedro, si quiere saber algo, estas las dejo acá por tema de tiempo para que ustedes las puedan después, pero estudienlas porque ahí vienen las preguntas de examen. Si quiere saber algo, ¿qué tiene que hacer? Cuando le dice Jesús, alguien de ustedes me va a traicionar, ¿qué le dice Pedro al discípulo amado? Pregúntale quién es. Pedro no le puede preguntar, sino que quien le tiene que preguntar es el discípulo amado, mostrando al discípulo amado superior a Pedro. Durante la crucifixión, el discípulo amado está a la par de la cruz. En cambio, Pedro lo negó 3 veces y se dio a la fuga. No aparece, huyó cobardemente, mostrando que el discípulo amado es superior a Pedro. En la mañana de Pascua, cuando María Magdalena se encuentra con el Señor resucitado, que va corriendo y le dice a Pedro y al discípulo que él amaba, dice que el discípulo que él amaba corría más rápido, se quedó afuera y Pedro entró. Al ver el sudario y la venda que les ponían en la cabeza, puestas ahí, él creyó, dicen. Y Pedro se fue desconcertado sin entender nada. Otro, aquí se me quedó mal esta, la pesca milagrosa. Cuando ese capítulo 21, cuando ellos vienen de pescar y ven a Jesús allá en la orilla, quien lo logra reconocer es el discípulo amado. Pedro no sabe quién es el que está en la orilla, hasta que el discípulo amado es que Pedro sale corriendo, salta al lago y llega donde están las brasas. El diálogo final entre Pedro y Jesús es bien interesante porque Jesús le profetiza que el discípulo amado va a tener una larga vida, porque le dice, ¿y qué hacemos? Y le dice en el capítulo 21 siempre, 20 22 le dice, ¿y qué hacemos con este? Le dice Pedro. Estoy parafraseando, ¿y a ti qué te importa? Le dice, si quiero que viva hasta mi segunda venida. Entonces, para profetizar una vida larga. En cambio, Pedro queda desconcertado completamente con esas palabras del Señor. En la conclusión, dice que el discípulo amado es el que ha aportado todo el contenido del Evangelio. En cambio, Pedro no aportaba nada. Entonces, como podemos ver, son 6 escenas en las cuales muestra esa riña, que solo haciendo estos análisis internos uno puede darse cuenta, una riña en la cual esta comunidad del discípulo amado mostraba que su discípulo, o sea, su líder estaba por encima de Pedro en 6 escenas. Todo esto hace pensar que el discípulo amado fue lo que les decía, un modelo para ellos, fue líder y por eso lo tienen que poner por encima de Pedro. Acá vamos a hacer lo que me quedé en la clase pasada, que les quería explicar sobre las redacciones. Entendemos que para el año 30, probablemente, yo les comenté esto la vez pasada, para el año 30 más o menos había un discípulo del Señor que estaba en Jerusalén, que probablemente estuvo presente en la crucifixión. Sabemos que en la crucifixión no pudo haber estado nadie cerca por el anillo de los romanos, sino que de lejos él estaba observando. Para el año 60, él crea una comunidad y la crea en Jerusalén. ¿Y qué hace ahí? Ahí les transmite todas las enseñanzas que él pudo tener en la última parte de la vida del Señor. Probablemente él conocía ciertas tradiciones tomadas de los sinópticos. Es por eso que en el Evangelio de Juan
como un 15 a 20% es similar a los sinópticos. Por ejemplo, cuando Jesús camina sobre las aguas, la multiplicación de los panes, entre otras, aparecen en los cuatro evangelios. Entonces, él pudo transmitir estas tradiciones. Luego viene, y para el año 70, como ya sabemos, viene la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén. Ese elemento fatídico que marca todos los evangelios. Entonces, ¿qué pasa? Este discípulo amado con su comunidad, este discípulo, perdón, con su comunidad, agarran para Éfeso. Entonces, se van y se van hasta Éfeso. Aquí lo podemos ver. Entonces, para el año 70, ellos huyen debido al problema. Entonces, se lleva toda su comunidad probablemente para Éfeso. Allá se encuentra con otra realidad. Recordemos que Éfeso era de la línea más helénica, o sea, más griega. Entonces, ellos vienen de un lugar muy ortodoxo a juntarse en un lugar nada ortodoxo. Entonces, es aquí donde este discípulo tiene que empezar, y esto es lo que me encanta a mí, tiene que empezar a agarrar las enseñanzas del maestro y darles una actualización en base al lugar que están. Hoy nos cuesta tanto esto nosotros que queremos traer tal cual está en la Biblia y enseñarla a gente del año 2023, enseñar enseñanzas del siglo I. Cuando todos los evangelios, yo creo que todos estamos claros que todos los evangelios lo que muestran es en base a los objetivos, en base a las características de su comunidad, lo que ellos hacen es transformar, o sea, mostrar la buena nueva a su comunidad. Y este discípulo, como mira que eran griegos, entonces tiene que elevar los discursos, tiene que elevar los diálogos de Jesús a una manera que muchos pensaron, como lo vimos en la clase primera, que quien había escrito el Evangelio era un filósofo. Entonces, suceden muchas cosas. Y es aquí, en el año 70, donde surge el evangelista. Ojo, el evangelista no es el discípulo que estuvo con Jesús. El evangelista es el discípulo del discípulo que estuvo con Jesús. Vamos a ver, el discípulo A, llamémoslo discípulo A, es el que estuvo con Jesús al final de su vida. Este discípulo A formó una comunidad, luego esta comunidad, debido a la destrucción del templo, huye a Éfeso. Al huir a Éfeso, este discípulo A, probablemente para el año 70 muere. Entre 70 y 75 muere y surge el evangelista, que el evangelista es el discípulo B, o sea, el discípulo del A. Entonces, este evangelista, como probablemente era de las manos derechas del discípulo primero, del discípulo A, empieza a redactar el evangelio y empieza a copiar y hacer el evangelio según las enseñanzas. Como podemos ver en todos los evangelistas, en todos los evangelios, siempre se comienza a escribir porque están muriendo los protagonistas. Uno, porque la comunidad está creciendo. Entonces pasa lo mismo en esta comunidad. Está creciendo, ha muerto el protagonista, el que estuvo cerca del Señor. Entonces comienzan a hacer esas redacciones. Entonces, es aquí cuando se da cuenta que que no puede venir a enseñar con las mismas enseñanzas que traía en Jerusalén, porque nadie le va a parar bola, porque allá eran ortodoxos y aquí son completamente abiertos, con unas ideas filosóficas elevadas, pues. Entonces tiene que empezar a adecuar su lenguaje, y es por eso que sus ideas, el lenguaje y todo el ambiente cambian, porque se dirige a una comunidad helenista, a una comunidad griega, con esa mentalidad filosófica. Entonces, por eso vemos discursos, sermones sumamente elevados. Aquí es donde la comunidad llega a un desarrollo teológico más elevado, y es donde donde ya se empieza a tener esta forma del Evangelio de las Honduras, como se le conoce, o de las alturas, ¿verdad? Llega al punto. Creo que ¿Se fue Roger o es mi internet? se fue Roger. Vamos a esperar a que vuelva a Ah, entrar. ok. Ok. Pensé que era yo. No, no, no. Vamos a esperar.
me descargó. Aquí estoy ya. Vamos a ver. Espérenme, déjenme ver aquí. Voy a ponerla. Voy a traer la presentación ahorita. Disculpa. Vamos a ver. Presentación. Caliente. Caliente y frío. Ah, Mami, te dejé capuchino. sí. Gracias. A ver. Estamos. Ya voy a pasar por mi tacita. Sí, hombre. Estamos ahí, ¿verdad? Aquí estamos viendo ahorita. Sí, ya, Vamos a ya ver. estamos bien. Ok, nos habíamos quedado en... Ya ya vamos para en... terminar, sí, ya para terminar. Ujú. Estamos en Éfeso. Aquí La está. otra, ahí. Ahí, ¿verdad? Ujú. Cheque. Entonces, pues continuamos aquí. Vamos a ver, aquí nos habíamos quedado. Pues entonces, tanta es la constante o es el desarrollo teológico en ese cruce, no sé si usted, en ese cruce de la ortodoxia judía con las ideas helénicas, con las ideas filosóficas de esta zona, que el desarrollo teológico es tan grande que es el primer evangelio y el único evangelio que llama Dios a Jesús. Y es aquella frase que Tomás utiliza cuando dice, Señor mío y Dios mío. De ahí en ningún evangelio a Jesús se le conoce como Dios, o sea, se le menciona al nivel de Dios. Y es más, el evangelista habla de que Jesús es preexistente. La idea de que Jesús sea preexistente, que se logra cimentar, que se logra plasmar en el concilio de Nicea, surge del Evangelio de Juan, no de los evangelios sinópticos. Es bueno que lo entendamos porque ¿qué pasó que no me tiene? Bueno, no sé por qué no están saliendo las. Espérense, déjenme ver algo. Dejar de compartir. Permítanme algo, solo quiero ver si es que no. La autoguardada. Esta fue la que me quedó. Perdón. Y ahorita la vamos a volver a poner. Es que no me di cuenta en qué momento me quedé sin. Me quedé sin, ¿cómo se llama? Sin carga. A ver. Ahí está. Este ya lo vimos, ahí está, así estamos. Ajá, perfecto, estamos bien. Entonces, continuando con la parte de Éfeso, aquí, como les decía yo, fallece el discípulo A o el discípulo amado. Entonces, como este era el líder, es ahí donde se crea el nombre de discípulo amado. Yo le puse DA para hacer referencia al discípulo A, pero DA también es para mencionar que este es el discípulo amado. Y es ahí donde se muestra como modelo de creyente. Es en ese tiempo, en la estadía de Éfeso. Y es tanto el fervor que le tiene que le colocan a la comunidad del discípulo amado. Y ese es, por ejemplo, la de que les mostré el libro de Raymond Brown, que está a $27 en Amazon, se llama La comunidad del discípulo amado. Y muchas de las ideas que estamos viendo ahora en la actualidad, casi todas están tomadas de ese librito. Entonces, se crearon escenas en las que siempre estaba por encima de Pedro, como lo pudimos ver en la slide pasada. Todo esto llevó a componer una segunda redacción del Evangelio. Entonces, es aquí cuando se muestran estas ideas que viene la segunda redacción. Luego, la, en el pasar de los años y al estar más en contacto con esta cultura, en eso de estar ahí, pues recordemos que estamos en el campo de las hipótesis. Nada de esto, pues lo que hace uno es acercarse a la hipótesis más plausible o la más acertada. Se cree que para esta tercera redacción, que ya viene siendo lo que es el capítulo 14, 13 de la última cena, el Paráclito, estos sermones elevadísimos, se cree que eran
reflexiones que había dejado el primer discípulo, probablemente ocultas, probablemente las sentían muy elevadas en aquel momento, o las había redactado y las habían guardado. ¿Por qué? Porque no era el momento de sacarlas. Entonces, se cree que en este momento, que la comunidad ya está más asentada en Éfeso, que se conoce mejor, se traen esas reflexiones y se insertan. Es por eso que la otra semana que veamos la estructura, vamos a ver cómo en el capítulo 13, como que acabar el evangelio. Y de repente se viene aquel montón de discursos, discursos elevadísimos. Entonces, esa es como la tercera redacción. Que ya, como les digo, no vamos a entrar mucho por tiempo, pero la otra semana sí vamos a poder explicarla más a fondo cada una de estas partes. Y por último, se agrega el capítulo 21. Se agrega el capítulo 21. Y es ahí donde aparece la palabra nosotros. Recordemos que el capítulo 21, como lo vamos a ver más adelante también, es ese capítulo que se hace para recomponer la imagen de Pedro. Y es bien interesante la última parte, porque Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y lo vamos a ver en el griego, Pedro, ¿me amas? Jesús, Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice el Señor, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y después Jesús le dice, Pedro, ¿me quieres? Tú conoces todo, le dice eh, Pedro a Jesús y le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Entonces, ahí lo que le vuelve a dar como la altura, el nivel a Pedro, pues. O sea, esa es la parte en la que sana, por decir algo, el infortunio o las malas decisiones de Pedro para volverlo a ser el líder. Y es más, lo manda a la misión. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero más a fondo en una clase futura cuando veamos la misión universal. Entonces, y es ahí donde algunos, para el año 100, cuando se va a buscar a la iglesia madre, ¿por qué? Porque muchos se habían desviado al gnosticismo, muchos habían interpretado mal estas enseñanzas, y esto llevó a que la iglesia madre pensara en meter cierto contenido para no mejorar, sino para poder entender mejor los mensajes del evangelio. Entonces, más o menos, esto fue más o menos cómo se ha ido creando el evangelio. Si ustedes se ven, ha sido un proceso bien largo que podemos más o menos concluir en lo siguiente. Para el año 75 hay una primera redacción que probablemente se dé en Éfeso. Ahí es donde aparece el autor que se conoce como el evangelista y utiliza material de tradiciones que el discípulo amado o el discípulo A conocía y que les comentaba, les predicaba. Y probablemente apareció alguna ahí, un materialito de alguna fuente de milagros, esa fuente de milagros que así como en los sinópticos aparecen, también de repente Juan tenía algo por ahí. Luego, para el año 80, cuando ya están en Éfeso, que vienen huyendo por la destrucción de Jerusalén, siempre el autor, el evangelista, hace unas recreaciones, o sea, las reflexiones que tenía él y las tradiciones, entonces él las construye y las mete. Y ahí es donde mete las escenas del discípulo amado. Estas 6 escenas se introducen en esa segunda redacción. Luego, la tercera redacción que les muestro aquí en esos puntos es siempre la comunidad. Y aquí ya no es el evangelista. Probablemente el evangelista, que es el discípulo B, ya había muerto. Entonces aquí es la comunidad la que hace estos agregados. Y son estas escenas que les digo yo, que el discípulo B, ojo, el discípulo B había reflexionado mucho y que le parecieron muy elevadas. Y entonces esta gente les encantaron. Y al ver la comunidad en la que estaban viviendo, entonces las agregan. Y la última posible redacción que se da es el capítulo 21 y ciertos añadidos que se dan por la iglesia madre. Si ustedes se fijan, son 4 posibles redacciones. Como les digo, todos nos mantenemos en un ámbito, en un terreno de hipótesis. Hipótesis bastante plausibles, hipótesis de mucho consenso, las cuales, como podemos ver, pues tienen lógica, al final del día tienen lógica y basándonos en estos análisis internos se puede sacar ese tipo de conclusiones.
Yo creo que el Evangelio de Juan nos invita a no quedarnos por encimita de muchas cosas. Podemos darnos cuenta cómo había una disputa entre el discípulo amado. Vamos a ver escenas, por ejemplo, de Andrés, cómo Andrés está por encima, cómo, por ejemplo, se quiere dejar mal parado a Tomás, que probablemente era un miembro de la comunidad madre, como con María Magdalena también. ¿Por qué? Porque Tomás tiene que ir a ver para creer. Y es ahí esa frase lapidaria de Jesús que dice, dichosos los que crean sin haber visto. ¿De dónde sale? De una acción de Tomás. María Magdalena, que no está con Jesús resucitado y no logra entender quién es. También probablemente todas estas cosas las esté mostrando con un fin eh, peyorativo, despectivo hacia la iglesia madre. Yo recuerdo cuando predicamos con Julie lo de María Magdalena, yo expliqué todo eso de María Magdalena ahí y fue fascinante poder hacer el análisis y buscarla en todos los evangelios y luego ver cómo yo no podía predicar a María Magdalena de este Juan, a pesar de que Juan es el que más habla de ella. ¿Por qué? Porque lo que hacía era ponerla por el suelo. Entonces, ¿qué hice? Al ver que no era la María Magdalena histórica, pero en cambio la de Lucas probablemente sí, ¿qué es lo que me tocó? Ir a explicar a María Magdalena de este Lucas. Porque si la hubiera explicado de este Juan, hubiera dicho todo lo malo de María Magdalena. Claro, eso se logra pudiendo tener ese tipo de análisis, un análisis interno que nos permita poder sacarle, como quien dice, la idea del autor, sea buena o mala. Pues entonces, creo que estamos aprendiendo mucho y vamos a seguir aprendiendo y vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad, por esta horita que tenemos todos los martes, que podemos sentarnos, reunirnos y aprender más de sus mensajes, aprender un montón de cosas que nos hacen la vida más alegre, más amena, más libre, que podemos acercarnos más a Él. Recordemos lo que dice esta frase, guárdanos en la memoria, Juan 17:3, que es la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti y a su enviado. O sea, conociendo a Jesús, estas clases lo que nos llevan es a la vida eterna. Nunca nos olviden, nos estamos acercando a la vida eterna. Aquí no estamos quitando la fe a nadie, estamos acercándonos a la vida eterna. Amado Señor Jesús, queremos darte gracias porque eres nuestro Maestro. Eres nuestro Maestro que nos ilumina, que nos irradia luz, que nos guía en el camino. Sabemos que tú eres la luz del mundo, Señor, que has venido a iluminar nuestros corazones, nuestras vidas. Sabemos que tú eres el camino, Señor, ese camino que nos lleva al Padre, ese camino que es recto, es correcto, que nos permite avanzar. Sabemos, Señor, que tú eres la puerta también, en esa puerta que nos permite entrar al redil, a ese redil donde están las ovejas del Señor. Permítenos, Señor Jesús, donde están tus ovejas, permítenos, Señor Jesús, poder caminar como este discípulo amado que se recostaba en tu pecho, Señor, ese discípulo amado en el cual estaba al pie de la cruz, y ese discípulo amado, el cual tenía la confianza, tenía el amor contigo, Señor. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestro corazón, que fortalezcas nuestra vida para poder seguirte a través de este discípulo amado que nos enseña muchas cosas y que nos seguirá enseñando muchas cosas. Qué bello eres, Señor Jesús, qué fuerte eres. Permítenos parecernos más a ti y que sea tu Santo Espíritu, ese Espíritu que vive en nosotros, el que nos dé la fortaleza, que nos dé el descanso, que nos dé la salud, que nos dé la libertad para poder seguirte libremente y llenos de amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo dejo de compartir.